¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo, a un nuevo podcast de mototemáticos desde la tienda MX Metzeler. Hoy estamos junto a un amigo, instructor de moto, Cristian Mora. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, ¿y tú, George? Bien, pues, contento de tenerte acá para poder conversar del mundo de las motos, de lo que se está haciendo, de cómo están las calles también. Hay hartas Perfecto. cosas que hablar. Perfecto, encantado. Hablemos hoy día de moto. Oye, Cristian Mora, hay que decir que es hijo de un pilotazo, que es César Mora, para los que lo conocen. Estamos hablando de un viejo que es seco para la moto, en pocas palabras, seco para la moto. Y de tal palo tal astilla. Así que por eso, Cristian, ya no te tengo que preguntar de dónde sacaste de quién te pegó el bichito de las motos. Está clarísimo. Está claro, sí. Oye, Cristian, vamos a hablar de esta escuela C-Moto, es la escuela de motos que él tiene, con instrucción, con instrucción para moto de calle y también Big Trail, que se puede hoy día sumar a este mercado gigante que hay en Chile. Y bueno, lo mencionamos hace un instante. Está claro de dónde salió esa pasión por la moto, pero partió a los 7 años, Cristian. Así es, así es. Bueno, tengo la suerte de que nací en este mundo. Mi papá me metió temprano a dar las motos. A los 7 años tuve mi primera Piwi 50 y partí en la tierra. Partí en el enduro. Nosotros la verdad es que en esa época todos los que corrían motos, sus hijos, paseábamos, hacíamos paseos, lo pasábamos bien en moto. Y cuando nos dieron ganas de correr, no había ningún tipo de campeonato, no había nada formado para los niños, que es algo que hoy en día se está generando y yo creo que es muy importante, los semilleros, las generaciones. Mi papá lo ha dicho muchas veces, yo también lo repito, yo creo que este mundo es muy entretenido, hay que compartirlo, hay que enseñarlo con respeto, con pasión y eso, pues desde chiquitito metido en las motos. Oye, estamos hablando de un par de años atrás. ¿Qué edad tenés tú, Cristian? 39. 39. Y contaba de que, claro, cuando los viejos andaban en moto, en ese tiempo no había ningún tipo de competencia para los chiquititos, po. Y ahí nace. El Super Kids, el Enduro Super Kids de Winston Colvin en la época, se atrevió a hacer algo totalmente profesional, agradecido a Winston de la oportunidad que hizo en esos años y de ahí salieron muchos pilotos que hoy día son grandes pilotos, grandes amigos también y en el fondo fue muy importante que se generara esa instancia para los niños. Debe ser súper distinto, en el caso mío no fue así, ¿eh? El nacer arriba de la moto, ya una cuestión que los niños, como son esponjitas, absorben y aprenden sumamente rápido. Para un adulto como nosotros, o un adulto tal vez como tú, que recién te estás subiendo a la moto, obviamente cuesta mucho más adquirir técnica, entender realmente la ciclística de la moto. Es más lento, es todo más lento. Sí, es diferente. Claro, cuando uno es niño es más rápido, más fácil, uno es más ágil. Pero la verdad es que se puede a cualquier edad. Yo he tenido alumnos que a los 50 años se suben por primera a la moto y la verdad es que si bien el aprendizaje tiene otro ritmo, al final la alegría de subirte a la moto y empezar a girar es la misma. Así que en ese sentido sí, cambia un poquito, pero no hay edad para aprender a andar en moto. Es algo que se suele preguntar, oye, ¿y cuál es la edad ideal para aprender? Claro. La verdad es que no hay una edad ideal. A veces las circunstancias de la vida te llevan a aprender más tarde y bueno, uno se sube más tarde a la moto, pero por eso te digo, yo tengo la suerte de que crecí con las motos y eso yo siempre lo he agradecido porque es una pasión, tanto las motos como las bicicletas, las dos ruedas. Y tú también tienes que ver en los mismos alumnos que hay algunos que les cuesta nada, Sí. y a otros que son mucho más complicados, más difíciles, y hay otros que no aprenden nunca. Hay otros que, oh, compadre, Sí. eso ya, mejor, amigo, cámbiese a otro deporte, no sé, puede ser hasta un peligro. No, pero la cosa es así, hay adultos que, como tú mismo decías, se pueden subir a la moto a los 50 años y aprenden así de rápido. Yo conozco harto. Sí, hay Conozco varios. hartos Hay que se varios. han subido sobre los 40 y
y andan la raja. Ahí, andan la raja, o sea, y más, de hecho, yo conozco uno que se han subido como los 55 años y en 4 años de ruta se peinan, andan muy, muy bien y le ganan, o sea, andan como más tranquilos o más relajados y más seguros que gente que ha andado toda la vida. Sí, sí, puede ser, es verdad, es verdad. Nosotros tuvimos una vez un cliente de los viajes, hacíamos un viaje a Patagonia y el viaje a Patagonia tú tienes que tener experiencia off-road, tierra. Sí, sí. Y este cliente se quedó calladito, no tenía experiencia y partimos a Patagonia. Y cuando estábamos en La Pampa, Argentina, un día tuvo un pequeño incidente, no se cayó, pero se salió del camino por una ráfaga de viento y nos vino a confesar esa noche que él la verdad es que no tenía mucha experiencia. Entonces tú dices, bueno, pero él lo hizo con mucho cuidado, fue muy precavido y de ahí en adelante nos preocupamos mucho de acompañarnos en este viaje porque él la verdad es que decía que tenía un poquito de experiencia y la verdad no tenía mucha. Entonces, oye, suele pasar. Sí, suele pasar. Yo no sé si eso es como de repente un poco el orgullo o no ver realmente el peligro que puede significar el aceptar hacer un desafío, entre comillas, como hacer una ruta que no conoce, que no tienes idea de que realmente cómo se va a comportar, cómo va a ser el camino, qué vas a sortear. Ir a lo desconocido muchas veces puede ser un peligro si es que no tienes un manejo en distintos escenarios. Y también que no tienes la escuela, no has hecho clase, no has practicado, no te han llevado a lo mejor tus amigos a rutas un poquito más complicadas. Es un tema, ¿eh? Es un tema no menor. Y al mismo tiempo, el poder llevar una moto de distintas dimensiones a lugares que desconoces absolutamente y que no tienes la experiencia. Yo te voy a poner un ejemplo de gente que puede arrendar motos para la carretera austral y se arriendan la moto más grande porque es la que ellos tienen en su casa. Pero no saben a lo que van y finalmente lo pasan pésimo, lo pasan muy mal. Sí, yo creo que diste en un punto súper importante que tiene que ver con la progresión. Claro. Como todo en la vida es muy importante ser progresivo. Si uno no tiene experiencia, por ejemplo, en tierra, bueno, empezar a salir con los amigos, como dices tú, a salir a tierra o tomar una clase. En el fondo, tenemos que ser progresivos en la experiencia porque ir a la Patagonia, ir a la carretera austral, no es algo tan simple. ¿No es cierto? Nos enfrentamos, tú bien sabes, nos enfrentamos al clima, nos enfrentamos a lluvia, nos enfrentamos a viento, nos enfrentamos a panas mecánicas. Entonces, lo importante es prepararse, ser progresivo, ir generando experiencia y no irse a lo loco. Porque también eso es otro tema súper importante, que al final la moto es una pasión muy entretenida, pero también uno tiene que respetar. Y yo creo que ahí es un tema súper importante que hay que generar la conciencia de que la moto, nosotros no tenemos una carrocería, como si la tenemos en el auto. Por lo tanto, la carrocería somos nosotros y lo importante que es cuidarnos nosotros mismos y cuidar a nuestro entorno. Si nosotros salimos con amigos a andar, es muy importante cuidar a los que están alrededor nuestro. Exacto. Y por eso, bueno, se ve también la comunidad de motoqueros como siempre se cuidan cuando tú ves a alguien en pana, paras, preguntas. Si yo no tengo tanta experiencia y voy a querer pegarme el salto y salir con gente que es mucho más avesada, ambos lados deben tener conciencia de que, por un lado, los que tienen más experiencia tienen que tener paciencia con este piloto. Sí. Y por el otro lado, el piloto que tiene menos experiencia tiene que saber que no va a lograr rápidamente el nivel de estos pilotos expertos. Entonces, que no se transforme en un estrés para ese piloto inexperto, porque eso puede terminar con consecuencias, puede terminar un accidente. Correcto. Y ha pasado. Correcto. Ese es el tema. Entonces, esa comunicación de, invitemos, los que andamos más tal vez, invitemos a alguien que está aprendiendo. Chiquillos, ahí hay que tener súper claro que van a tener que tener mucha paciencia con ese piloto, no estresarlo y ayudarlo. Exacto, sí, yo creo que eso es súper importante. O sea, me ha pasado muchas veces escuchar de personas que le han invitado a un paseo con menos experiencia. ¿Y qué pasa? Lo que dices tú, a veces los amigos no tenían la paciencia, no lo esperan o no le enseñaron. Entonces, ¿qué pasa? La persona va más allá de sus límites, a velocidades que no se siente cómodo. Entonces, por eso es súper importante generar la conciencia de todos los que andamos en moto. Exacto. Yo
crecí en la moto, pero aún así sigo aprendiendo. Cada día uno sigue aprendiendo, entonces es súper importante tener esa humildad y esa conciencia de que en este deporte todos nos tenemos que cuidar. Entonces la invitación es esa, a que todos los motoqueros, los que están partiendo y los que ya están más avanzados, que si hay alguien que se quiere subir a la moto, si lo van a invitar, acompáñenlo, ténganle paciencia, enséñenle de mecánica, enséñenle de todas las cosas que nos pueden pasar. Y no olvidar tampoco la diferencia de cilindraje, porque, por ejemplo, yo hago paseo una vez al mes y de repente me llama gente que quiere participar. Yo les recomiendo de que si tienen una moto con menos de 400 centímetros cúbicos, no lo hagan, porque finalmente no lo van a pasar muy bien. Nosotros andamos en motos grandes, motos de 600, 800, 1000, 1200, pero no la andamos a fondo. Pero hay zonas donde obviamente esa moto más grande va a andar más holgada, va a andar mucho más rápida, por ejemplo, pendiente, va a andar muchísimo mejor. Y la moto que tiene menos cilindraje va a andar más estresada, como digo yo. Sí. Entonces, finalmente, ese piloto no lo va a pasar muy bien. Entonces, esa diferencia no es por dejarlos fuera y no quiero que vayáis conmigo ni nada de eso. Tener conciencia de que el cilindraje también repercute en las velocidades no final de recta. Igual se puede notar si es que va a una velocidad constante, pero el tema se nota mucho en las cuestas, en la subida. Ahí las motos empiezan a quedar como atrás, la de menor caballaje y menor cilindrada, y ese piloto después se termina como choreando un poco. Sí, yo creo que esto es una clave. A ver, yo creo que primero también es importante saber que la moto es progresiva, como bien he dicho varias veces, que si no tenemos la experiencia, vamos a partir de una moto menor cilindrada, que es lo que yo siempre recomiendo. O sea, si no tenemos experiencia, partamos de una moto 150, 300, máximo 400, y va a depender mucho del tipo de moto, porque no es lo mismo una R3, ¿no es cierto?, que una moto de velocidad, que una moto, no sé, más de paseo 400, quizás, que una moto más dócil, con menos potencia. Entonces, eso por un lado. Entonces, la gente que quiera pasear, que tenga ese tipo de moto, la invitación es que paseen con gente que tenga ese tipo de moto y que salgan a pasear, porque de algún lado necesitan esa experiencia, entonces tampoco los podemos excluir. Y se van subiendo. Exactamente. A medida que se van poniendo la moto, se dice. Exactamente, hay que ponerse la moto. Y bueno, yo te contaba fuera de cámara una anécdota, que yo estuve en Vietnam el año 2016. ¿Te pegaste Me pegué un viajecito, sí, un viaje bien largo. Quise hacer una pausa en la vida, cumplí 30 años, me fui a Australia. Recorrí harto Australia en una campervan. Y para llegar a la parte de las motos estuve en Vietnam. Y en Vietnam compré una Honda Win, una 110. ¿Ya? Y allá las motos son todas pequeñas. Entonces yo dije, bueno, me voy a ir con la moto, que hay harto repuesto, que todo el mundo usa acá. Y las carreteras no son de altas velocidades. Por lo tanto, una moto que me permite viajar. ¿Ya? Entonces, volviendo justamente al punto de los viajes y de la cilindrada. Estamos hablando de que, como tú mismo dijiste, las velocidades, los caminos son distintos, son mucho más lentos, las velocidades obviamente son más bajas. Una moto de 110 en una carretera allá en Vietnam para nada es peligrosa. No es peligrosa, exactamente. Tienes salidas, por ejemplo, a las ciudades grandes, hay entradas y salidas de autopista, que ahí sí se mueven más rápido, pero la mayoría del país, o sea, el 98% son rutas secundarias, se podría decir, como acá, o sea, son de una vía por lado. Entonces, el tránsito, la velocidad es mucho más lenta. Y ellos mismos viajan mucho en moto. Entonces, y en motos pequeñas, en motos 150, 125, 200, motos sin embriague, ¿no es cierto? Entonces, ese es el mundo que se vive allá. Y allá, como te comentaba, tuve la suerte de poder viajar todo Vietnam, de sur a norte en mi caso. Qué bueno. Y se puede, y la moto da. Entonces, como tú bien dices, las cuestas, por supuesto, le costaba muchísimo más, pero con paciencia se puede. Entonces, es otro ritmo. Claro, ya bien hemos visto cómo hay scooter o Vespa que las vemos pasar por Chile, por la Panamericana, que van viajando con tablas de surf, no sé, Alaska, Canadá. Entonces, Ushuaia, Alaska. Entonces, se puede. Entonces, también es una invitación a todos los que quizás no tienen los recursos, que no pueden o tienen amigos que tienen motos más grandes. Bueno, también se puede una moto chica. Hay que tener los cuidados, por supuesto. En las autopistas aquí la gente maneja muy rápido, pero en el fondo se puede también con cilindrada chica y se puede generar una experiencia. Entonces, eso por el lado yo creo que de la cilindrada, y tú lo que bien apuntabas de subir de cilindrada también es súper importante generar esa conciencia, porque
A mí me pasa que tengo muchos alumnos que llegan y me dicen, Cristian, no sé andar en moto, me quiero comprar mi primera moto, una moto 800, una moto 1000. Y tú Perfecto. dices, chuta, no creo que sea la mejor moto para partir. Perfecto. Entonces, por ejemplo, en la academia lo que yo hago es que yo tengo una moto 150 y desde esa moto partimos Perfecto. la enseñanza. No Perfecto. lo voy a subir nunca a una moto más grande. Perfecto. Tenemos que partir una moto pequeña, que una moto que es más dócil, una moto que perdona y una moto en el fondo que te desarrolla toda la habilidad de la técnica inicial. ¿Sabes qué? Alguna vez escuché a alguien que dijo, no importa en la moto que empieces, puede ser una moto grande, porque la técnica se va a adquirir igual. Y yo creo que es un error, porque, como decía Cristian, esto tiene que ser progresivo. Nosotros somos pilotos. Y al igual que un piloto de avión, el piloto de avión no va a aprender a andar, no lo van a tirar un avión gigante, un Boeing Exacto, de una, exacto. teniendo todo una instrucción y horas de vuelo. Correcto. Y nosotros también tenemos que tener horas De manejo. de moto, Sí, de moto. ¿cierto? Y eso es primordial, o sea, no te podéis tirar a la piscina en una moto grande porque jamás vas a aprender bien y no vas a poder aprender a sentir una moto gigante, una moto grande, jamás. Sí, y mira, hay casos de personas que llegan y se suben, pero el riesgo de un accidente, de una caída, de que no me quiera subir más a la moto, también es mucho Es más mayor, alto. claro. Entonces, justamente yo creo que pasa por ahí. Es una de las explicaciones que normalmente le doy a los alumnos que me dicen, oye, pero ¿por qué no partir en la moto grande? Por eso, por la progresión. Entonces, Pero al mismo tiempo se recomienda andar en bicicleta. correcto, sí. Bueno, ideal que tú Más sepas. picoteo. Sí, pues, ideal que tú sepas andar en bicicleta. Si sabes andar en bicicleta, ya tenemos un equilibrio, tenemos esa base. Estáis trabajando el equilibrio desde antes, no lo vais a aprender en la moto. Exactamente. O sea, ahí es parte de la progresión también. Y parte de la Claro. progresión también es, por ejemplo, nosotros hacemos clases en la moto 150 y después se sube a la moto más grande, una moto 400 o incluso una moto 250. Pero la aceleración es diferente, el frenado es diferente, entonces también ya los alumnos sienten inmediatamente que en ese pequeño cambio ya se siente diferente la moto, Exacto. en cómo reacciona. Entonces se les genera la conciencia que, ok, el día que me subo a una moto más grande aún, Exacto. voy a tener que tener más cuidado y voy a tener que ser progresivo. Si, al final, como todo en la vida, tenemos que ir sintiendo, esto tiene mucho de la sensación, ¿no? O sea, si nosotros no somos capaces de sentir, estamos, digamos, si no hay sensación, estamos un poco desconectados de la moto y justamente es todo lo opuesto lo que tenemos que hacer en la moto. Tenemos que estar conectados. Es como ponerse un guante que te queda gigante y uno se pone más torpe, o sea, no se te caen las cosas. Obviamente Exactamente. el calce tiene que ser perfecto como para poder sentir la sensibilidad. Correcto. ¿Cierto? Es lo mismo un poco en la moto. Y eso al mismo tiempo, Cristian, te permite, tomando clases, aprendiendo bien, a poder sacarte los pillos, como podría decirse en un lenguaje un poco motoquero, en Sí. que en algún minuto puedes tener un posible accidente, pero tu habilidad y tu conexión con esa moto te va a permitir maniobrar y poder evitar ese accidente. Correcto. ¿Cierto? Porque también hay accidentes que son evitables, po. Totalmente de acuerdo. Por eso es que la técnica es tan importante, La por eso es técnica. que es importante aprender técnica, pulir técnica, sacarse las mañas, y como digo, todos seguimos aprendiendo, o sea, en el fondo el aprendizaje es continuo. Y muchas veces pasa que, como tú bien dices, si yo no tengo una técnica adecuada, si yo no tengo una experiencia y se me ocurre acelerar la moto y botarla, y hay una mancha de aceite o hay algún peligro, un maicillo, cualquier cosa, lo más seguro es que me voy a ir al piso. ¿Y qué hacemos en esos casos, Cristian? En esos casos lo que tenemos que hacer siempre es estar preveniendo o anticipando, que es lo que hacemos los motoqueros constantemente. Sí. Nosotros tenemos una especie de radar, ¿no es cierto? Conducir en futuro. Claro, siempre estamos pensando en el futuro. O sea, yo, por ejemplo, salgo a la calle, ahora mismo ando en la moto, y siempre estoy analizando cómo se comportan los autos delante mío, la moto, los peatones, porque, insisto, nosotros no tenemos carrocería, nosotros somos la carrocería. Claro. Por lo tanto, nosotros no podemos estar arriesgándonos a caernos, porque no tiene ningún sentido. Exacto. Queremos seguir arriba de la moto, no queremos caernos, no queremos accidentarnos, entonces siempre estamos anticipando. Entonces, tiene que ver mucho con la conciencia también que hemos hablado. Generar la conciencia, si yo me subo a la moto porque tengo una moto rápida, entonces voy a andar fuerte siempre, no.
tengo que andar con la precaución. Estoy en una calle, hay otras personas, hay peatones, hay ciclistas, hoy día anda la gente en scooter, de los eléctricos, no sé, o sea, convivimos en un ambiente que necesita que nosotros estemos anticipando estas situaciones y siempre se pueden prevenir los accidentes. O sea, yo te diría que la mayoría de los accidentes se pueden prevenir y tiene que ver con la forma en que tú te enfrentas al salir a la calle. Nunca es tarde para prepararse, para instruirse, y nunca está de sobra el poder aprender más y sobre todo, Cristian, el equiparse, el equipamiento de la moto, porque hemos visto en el último tiempo, sobre todo en los últimos años, yo diría que un desorden en las calles en Chile Sí. con respecto a la conducción de motociclistas, al relajo que hay, a la inconsciencia, al cometer infracciones y algo más grave todavía es el equipamiento. Correcto, sí, el equipamiento. Es muy común que la gente no toma la conciencia. ¿Sí? Siempre hablamos de la conciencia, entonces salimos en polera a la calle. No está bien salir en polera, necesitamos protegernos, porque de nuevo nosotros podemos manejar súper bien, pero ¿qué pasa si alguien se cruza, si alguien hace una maniobra inesperada y nos vamos al piso? Sí. El ideal siempre es estar... Me voy a bajar un poquito porque recién caché que estoy súper grande. Está bien, está bien. Va a quedar un poco nivelado porque el George es alto. Oye, perdona, para que no crean que yo... Ahí hay más chicos. Oye, que estaba mirando ahora que estoy demasiado grande. Está bien, Bueno, está parte bien. de... Sí, parte de. Sí, pues bueno, eso, es súper importante andar con la ropa adecuada en la ciudad y sobre todo también cuando viajamos, cuando vamos a la carretera. Yo creo que ahí sí o sí las personas, las hemos visto, las personas a veces andan con zapatillas de correr, Sí, po. en motos de velocidad, otro tipo. En el fondo, mira, cada uno dueño hacer lo que quiera, pero creo que hay que cuidarse. Yo he visto, por ejemplo, chicas que andan en moto de velocidad con calza, Sí, con una figura espectacular, se ven preciosas, sí, pero yo no quiero verla en una caída, porque no se van a ver preciosas y su piel no va a quedar preciosa. Sí. Entonces, está bien, creo que esa calza no es para andar en moto, está bien, puede ocuparla porque debe tener un cuerpo súper lindo y yo le aplaudo. Pero en la moto, lamentablemente, no puedes andar así. Y me acuerdo que en una ocasión vi una chica en Copiapó, parece que fue, andaba con una calza blanca, con un cuerpo espectacular, se veía maravillosa y andaba con un casco que tenía ¿Una funda? una funda de, Sí. de conejo, algo, no me acuerdo qué es lo que era, o una gata, no sé. Entonces, yo estaba con mi señora y le dije, no me aguanto en ir a hablarle. Y me dice, bueno, anda, po. Entonces le digo, oye, pucha, sé que te quiero decir algo con mucho respeto. Te ves espectacular con la ropa que andas, pero yo no quiero, lo mismo. O sea, le dije, si te caes, vas a quedar, te van a tener que hacer injerto de piel. Porque ni siquiera tienes un traje de cuero. Por último, Claro. un traje de cuero que Claro, le quede apretado, apretado. ¿cachai? Que le quede Sí. bonito. Ni siquiera eso, era una lycra, era una ropa de gimnasio. Sí. Y lo otro, le digo, yo no sé si sabes, pero ese cosa que te pusiste en el casco con el viento, porque tú andas en moto de velocidad y estábamos en la Copec que está saliendo de Copiapó hacia a Bahía Inglesa. Perfecto. Entonces lo más lógico es que iba a tomar velocidad. Con el viento y con la remolino, con las corrientes que se hacen, Sí. eso se gira. Mira, Entonces le dije, si lo vas a ocupar, que no sepa qué es lo que es una moda, ponele doble fase, pégalo de alguna manera al casco, pero piensa en Claro. esas cosas, Claro. en esos peligros. Y Sí. yo creo que ahí falta harto de algunas personas que no miden. Si tú vas a jugar con fuego, está claro que las probabilidades que te quemes con fuego es mucho mayor que te quemes, porque con el agua no te va a pasar nada. Exacto. Pero ojo, si vas a poner algún accesorio o no te vas a poner algún accesorio, hay que medir las consecuencias. ¿Ya? sí, totalmente de acuerdo. Y a veces también los factores externos influyen mucho. A veces nosotros estamos bien, digamos, en el fondo estamos en una carretera tranquilo, pero pasa que viene un camión cargado con algo, que ese Sí, po. camión puede botar una piedra, puede botar un poco de Sí, tierra, y me ha pasado Sí, po. como yo he sentido incluso con la chaqueta, y tú sientes como te pega algo, Sí. o en los zapatos, o en el mismo casco también, el andar con la visera arriba. Entonces, Sí. son cosas que son de moda, pero que en el fondo no está en pro de nuestro bienestar, de cuidarnos.
Casco arriba. Mira, Casco arriba, sí. Mira, dijiste eso. Visera o el casco abatible Sí. arriba. Saltan una cantidad de basura, acá lo pueden saltar a los ojos, podéis perder el ojo. Entonces es importante ir protegido la cara, el rostro, el casco integral, importante. Sí. En los piedrazos, los palos en las piernas, si no andas con botas altas. Yo igual he recibido Sí. hartos pencazos de repente y se siente el golpe en la bota. Exacto. Digo, Claro, qué menos bueno que mal. estés con el equipamiento correcto, Sí. porque en el fondo si no te podés fracturar, Sí, pues. no sé, un dedo o el pie, etcétera. Entonces es súper importante y de nuevo esto tiene que ver con la experiencia. Entonces cuando no tenemos experiencia creemos que no nos pasa nada. Entonces por eso es importante hablar las cosas y decirle a los amigos, oye, como tú bien te acercaste a esta chica, le dijiste, oye, mira, con mucho respeto, Exacto. pero en el fondo es querer, quizás no dar una cátedra, una lección, No. pero simplemente aportar a que pueden pasar cosas y que en el fondo uno tiene que tener en consideración los riesgos que pueden haber externos. Y es un aporte en el fondo, es un Exacto. aporte y yo me quedo tranquilo de que lo hice y no me quedé callado. Ahora, hay gente que no le gusta, hay gente que se enoja cuando tú le dices algo. Entonces, ya bueno, ya está, haz lo que quiera, amigo, y yo Mira, no me voy a enojar contigo. Totalmente de acuerdo. Yo hace muchos años que me topaba con las personas en los semáforos, otro motoquero, y la mala costumbre de algunos de usar el casco abierto. Sí, Entonces, suelto. O sea, claro, sin la amarrar. villa, sin amarrar. Entonces, claro, yo muchas veces ya no lo sigo haciendo porque al final ya es muy común, pero le decía con mucho respeto, le decía, amigo, disculpa, mejor que te abroche el casco porque si no, no pierde su función. O sea, No si tú te sirve llegas a nada. caer, va a salir volando el casco. claro. Y mira, la recepción en general era buena y hay otro efectivamente que no le le interesa, gustaba. no, pará. Claro. Pero en general la recepción era buena. Pero la verdad es que sí, o sea, hay que preocuparse. Si te vayas a hacer un casco, hay que abrocharse el casco. Hoy día estamos viendo en las calles gente que está manejando bien, es responsable, anda con su equipo y eso yo siempre lo voy a aplaudir porque esa persona se cuida y se cuida a él y de pasada está cuidando a su familia. Está siendo responsable con su integridad y en caso que a él le pase algo, él está pensando que tiene una señora, tiene hijos y obviamente está cuidándolo de ahí para abajo. Por otra parte, tenemos gente que no tiene conciencia y está saliendo sin equipamiento, pero yo creo que el peor, si clasificáramos a los motociclistas que hoy día vemos en la calle, que nos estamos topando en un semáforo, es el motociclista que es irresponsable. Ese motociclista que, aparte que hace cosas arriesgando su propia integridad, está arriesgando la del resto. Nos adelanta a nosotros en forma repentina, donde nosotros tenemos que... El otro día a mí me pasó algo, en una ¿Sí? taco, había un taco y obviamente nosotros estamos autorizados a pasar cuando los vehículos están detenidos Correcto. hasta el semáforo. Y yo voy a pasar y se me cruzó una moto de velocidad, un chico que me vio que yo me estaba metiendo, o sea, yo era mi canal, digamos, Sí. era mi vía, y se me cruzó. Él venía como de la otra pista, Perfecto, del sí. otro auto, de la otra línea, y se me cruzó en diagonal, y él me vio, y se me cruzó, y yo tuve que frenar, y por suerte no se me fue la moto para el lado, porque iba despacio. Claro. Y yo iba con mi señora, y con el peso de un pasajero también es distinto, y el tipo salió rajado, él venía con la cabeza en otro mundo. Sí. Entonces, de ahí te das cuenta que ni siquiera hay un poquito de empatía con el Exacto. motoquero amigo, Sí. porque Sí. yo si él se cae, yo lo voy a ayudar, porque Sí. es un motociclista, ¿cachai? Pero estamos a ese nivel de que hay como una pelea que quieren ganarle a los autos, pero ahora le queremos ganar a las motos. También. Sí. ¿Cachai? Entonces, esa persona existe en escuela. ¿Qué te pueden enseñar en una escuela? En el caso tuyo, sé motos. ¿Qué es lo que va a aprender un piloto? Pero en este caso yo creo que el que va a aprender va a ser el piloto que hoy día se tiene que equipar, que es el más responsable, que maneja bien, que se tiene que ya empezar a comprar ropita para pensar en él y en su familia. Y también el que anda ya equipado y que todavía tiene mucho que aprender. Sé Correcto. moto. Sí. ¿Para quién está dirigido? Semoto está dirigido
para personas que no sepan andar en moto, que vayan desde cero, o personas que ya sepan andar en moto, pero que les falta confianza, por ejemplo, en una cuesta, en una salida, que me dicen, mira, me gustaría doblar un poco mejor, o no me siento seguro frente a una situación como la que tú comentaste. Se me cruzó una moto, yo iba muy lento, pero casi me caigo. Entonces está dirigido a quien esté partiendo, a quien ya tenga experiencia y quiera perfeccionar, incluso a quien quiera una conducción más deportiva, y ahí también vamos al cartódromo y hacemos clases de conducción más avanzada. Perfecto. No tienen que ser pilotos, no significa que vamos a ir a correr el Campeonato Nacional de Velocidad, pero sí puede ser que la persona quiera sentirse más cómodo viajando o en una cuesta. Típico que pasa que, por ejemplo, Camino a Farellones, por dar un ejemplo, son cuestas cerradas, entonces también se pueden hacer clases como paseo, ¿no es cierto? Podemos ir a Farellones y hacemos una clase también en la ruta y vamos corrigiendo inmediatamente postura, cómo estamos enfrentando las curvas, dónde estamos frenando, dónde estamos acelerando, etcétera. Y retomando un poco lo que tú decías, ¿qué aprenden en C-Moto? Aprenden desde la base. Si una persona, por ejemplo, no sabe nada, vamos a hablar de la teoría. Antes de subirnos a la moto hablamos de la teoría. Después que hablamos de la teoría, vamos a la práctica y después, durante la práctica, hacemos pausas porque no podemos estar, las clases son de 2 horas, por ejemplo. Nosotros no vamos a estar las 2 horas arriba de la moto porque en el fondo nos cansamos, sobre todo cuando es algo nuevo. Pero en cada pausa vamos incorporando elementos que tienen que ver con el desplazamiento de la moto. ¿Cómo funciona la calle? Para entender. Para entender, Claro. porque ¿qué pasa? Nosotros no podemos salir a la calle como las academias de auto, ¿correcto? No existe una moto doble pedalera ni doble asiento, claro. ¿no es cierto? Claro. Suena divertido, pero es que esa es la verdad, Claro. esa es la realidad de nuestro país. Entonces, ¿cómo nosotros formamos a alguien para que en el fondo le demos herramientas para que el día de mañana se meta a la calle? Y hoy por hoy, digamos la verdad, la calle está bastante peligrosa. Sí. Hay que ser muy consciente. Yo en lo personal miro a ambos lados después de que me dan la verde, porque ya me ha pasado, Sí. y de plena luz de día, no solamente de noche con Sí. trago, sino que de plena luz de día de repente te dan la verde y tú miras y viene un auto que se pasa a la roja. Sí. Y sin ninguna emergencia, se lo pasó porque se lo quiso pasar. Sí. Entonces es súper importante generar ese escenario a las personas que no tienen experiencia, porque muchas veces las personas manejan por necesidad, ¿no es cierto?, con un auto. La moto generalmente o puede ser una necesidad por un medio de transporte, Sí. pero también muchas veces es porque es una pasión, es un bichito que les picaba y que querían aprender. Sí. Entonces, generarle la conciencia de qué es lo que significa andar en la calle, cuáles son los riesgos asociados, Exacto. por dónde me desplazo yo, me desplazo por la mitad del carril, por la mitad de la pista o ando a un costado. Entonces son todas esas preguntas que vamos resolviendo porque las personas no necesariamente saben y falta educación vial. Me acuerdo que hace un par de años vimos una publicidad donde se mostraron los pilotos de velocidad corriendo en un circuito. Ah, sí me acuerdo. Y ellos caían y les ponían un estacionado, o sea, era todo con el Una simulación. sistema, con una Claro. simulación, todo digital, y ponían, por ejemplo, un auto estacionado, una caseta telefónica. Entonces, lo que mostraban era que finalmente los que corren en las calles, o la velocidad que uno puede alcanzar en la calle o en una carretera, se encuentra con ese tipo de problemas, de obstáculos que finalmente son mortales. Un árbol, un poste, otro vehículo, y eso es lo que finalmente termina con la vida de muchos pilotos que empiezan a correr en lugares que no son un circuito. Correcto, sí. Sí, lamentablemente tenemos muchos accidentes. Insistimos, no tenemos carrocería, nosotros somos la carrocería. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a correr en la calle, estamos con muchos riesgos que son externos, que no los manejamos nosotros a veces, que puede ser desde una mancha de aceite hasta un auto que se te cruzó, etc. Entonces, mi opinión es que quien quiera correr, quien realmente le quiera sacar el provecho a su moto, vaya a la pista, vaya a Tracks Days que organicen las marcas, vayan con el equipamiento adecuado, ¿no es cierto? Que vayan ojalá con un traje de cuero, 2 piezas, una pieza, o que vayan con un traje de turismo, pero que vayan equipados, que vayan a lugares donde es seguro poder correr, donde es seguro, que igual no están exentos de riesgo, ¿no es cierto? Los accidentes pueden pasar, pero por lo menos un ambiente controlado. Y esa es la gran diferencia de la calle a un circuito. Por eso las instrucciones, por ejemplo, a las personas que quieren manejar un poco más, buscar un poquito más el límite de su conocimiento, donde se sienten seguros, nosotros vamos al cartódromo. Utilizamos el cartódromo porque es un ambiente cerrado, es un ambiente seguro, donde evidentemente podemos caernos, sí, pero no tenemos autos, no tenemos postes, tenemos neumáticos, tenemos pasto, tenemos, digamos, un circuito,
Y ese es el lugar para correr. Entonces, la invitación es esa, la invitación es quien quiera correr, por favor, vayan a hacerlo a los lugares donde se puede, vayan, inscríbanse a los campeonatos, vayan a un track day. Yo partí, por ejemplo, te voy a hablar de mi experiencia, yo partí, se generó una fecha en el verano. Para correr velocidad había que ser federado. Y en el momento a mí me picó el bichito por querer entrar a la pista y se hizo una carrera en el verano donde no había que ser federado porque era una fecha aislada. Era una fecha, digamos, que no contaba puntos, era una fecha como así como una pichanga. Querían hacer una pichanga, entonces había una pichanga. Y se me ocurrió ir a correr allá. Y fue una buena instancia de decir, ok, esto me gusta. Y cuando me gustó, dije, ok, ahora voy a juntar las lucas para poder comprar una moto, y en la época fue una 250, entonces compré una Honda 250 y empecé desde ahí, porque claro, ese es otro tema. Tú decís, correr es caro, y también es algo que la gente dice, pero hoy día está el GP3, Campeonato Nacional, con motos de 300, 400 centímetros cúbicos, que si bien, claro, no es un deporte barato, pero es más accesible que una moto 600 o una moto 1000. Los neumáticos son más baratos, todo es a escala. Entonces, esa es la invitación. Hoy día existen instancias, existen otras escuelas que arriendan motos, que te arriendan la experiencia de la pista también, con traje, con motos preparadas para correr. Entonces, eso, para que la gente vaya a eso, ese es el lugar ideal. Es importante que se entienda lo que tú dijiste con respecto a los circuitos que están controlados. O sea, controlados quiere decir que no va a haber nada que te impida un libre desplazamiento. En el caso de la calle, nosotros tenemos que ir preparados para frenar de emergencia. Y bueno, ahí va obviamente el tips de que siempre hay que ir con los dedos en las pinzas. Correcto. Porque vamos a perder mucho tiempo en reaccionar si es que algo aparece y yo llevo los dedos al freno, ya avancé metros, dependiendo de la velocidad, y me puedo accidentar. Entonces, uno tiene que ir en la calle siempre atento a frenar, porque puede pasar un animalito, un vehículo que hoy día he visto muchos que doblan, se le va a la calle y doblan donde se le ocurre el doble fila. El viraje amplio que hoy día está muy de moda en cualquier auto, de verdad camioneta. Me sorprenden ya la cantidad de cosas que se están haciendo sin tener conciencia de que puede haber un auto atrás un poco más rápido o nosotros mismos en moto. Sí. O gente como lo que le pasó al futbolista hace un par de días atrás, la semana pasada, que lo chocaron por detrás, se baja y el tipo iba completamente ebrio. Correcto. Y lo trató de bajar para que no pasara nada más, pero finalmente el tipo se fue, el tipo que iba borracho, y él más encima iba con su señora y con un hijo, entonces te puedes encontrar con este gallo. Exactamente. ¿Cachai? O sea, hay un montón de imponderables que puede pasar en la calle. Y para eso hay que, obviamente, estar preparado. Hoy día hay que practicar en un circuito con un profe que te enseñe a conectarte con la moto, a saber doblar bien, a saber frenar de emergencia, y no tan solo para poder disfrutar tu moto en la carretera, para ir un fin de semana con los amigos, sino que para el desplazamiento que tú puedas tener en la calle y te puedas encontrar con todas estos imponderables, para que puedas disfrutar tu moto mucho más tiempo y tú te bajes de la moto cuando quieras y no la moto te baje por un accidente. Exactamente. Que la moto no te lleve a ti, sino que tú llevas a la moto. Es una frase que se repite. Exacto. Pero es muy real, es muy real. Hay una frase que me la repetía a mí mi papá, y yo también se la repito a los alumnos, que cuando buscan la velocidad, entonces la velocidad llega con la técnica, ¿no es cierto? En el fondo, sí. Lo que queremos decir es que la técnica te da velocidad, pero la velocidad sin técnica es un inminente riesgo, es un inminente accidente. Entonces eso también es otro consejo para quien esté partiendo, y te ha tocado seguramente a ti, me ha tocado a mí, cuántas personas que se compran la moto, salen a la calle, rápidamente un accidente porque se les cruzó a alguien y dicen, oye, pero la culpa la tenía el otro. Sí. Correcto, pero por lo mismo nosotros tenemos que ser precavidos, tenemos que anticiparnos constantemente, como tú bien dices, los dedos siempre sobre las pinzas, embriague, freno, el freno trasero, siempre muy atentos. A veces necesitamos reaccionar para evitar algo, para hacerle el quite, a veces tenemos que acelerar para hacer un quite. Sí. Pero en el fondo esa reacción te la da la experiencia y el estar preparado. Alguien te tiene que haber dicho, oye, hay que estar preparado para estas cosas. Como decía mi socio, es ingresarlo al chip del cerebro y ya uno reacciona en menos de un segundo, toma la decisión.
Yo, aprovechando, quiero mandarle un tremendo saludo, un gran abrazo a tu papá, a César Mora, un tremendo pilotazo y también a alguien que ha hecho muchas cosas por el motociclismo en Chile. Es un tremendo, tremendo gallo y voy a aprovechar de dejarlo invitado porque yo sé que cuando tenga tiempo va a estar acá y para que nos cuenten sus historias, sus andanzas y todo lo que también siempre va a haber un aporte de César para todos los amigos que andamos en moto. Y por otra parte, Cristian, yo te quiero agradecer de que hayas venido, de que nos hayas enseñado tu escuela y obviamente vamos a estar publicando su sitio y dejarte aquí un poco la cámara, como se dice, para que puedas agradecer. Tal vez hay marcas involucradas, hay marcas que tengas que agradecer o al mismo tiempo hacer la invitación a los amigos que quieran contactarte. Sí, bueno, muchas gracias George por la oportunidad, por estar acá. Nos conocimos hace varios años Sí. ya, compartimos la misma pasión y la verdad es que sí, para mí es un honor compartir contigo. El mundo de las motos da para hablar, podríamos hablar todo el día aquí, de los viajes, de las motos, la experiencia. Bueno, si va a tener que quedar pendiente otra avenida. Exacto. Entonces, primero agradecido de ti, ojalá que a la gente le guste este podcast, ojalá que les guste, invitados a que se suban a la moto, a que salgan con los amigos, a que anden seguros, que anden con el equipamiento. Mira, a mí siempre me han dicho en la vida, qué peligrosas son las motos, qué peligrosas son las motos. Y sí, existe un riesgo, como existen riesgos en todas las cosas, pero depende de nosotros de que esos riesgos los minimicemos. Sí. Entonces ahí está la importancia de andar siempre con conciencia, disfrutar, si vamos a salir, si vamos a tomar, dejemos la moto en la casa, lo mismo que el auto, pero es algo que de repente tú sabes que la gente se lo olvida, porque es la choreza, porque es la moda, porque qué bonito. Entonces, disfrutemos las motos, disfrutemos la compasión. Mira, marcas Ayarta aquí, la casa Metzeler, siempre ha sido un gran apoyo, excelentes neumáticos en tierra, también en pista. Palmax también, un gran auspiciador, bueno, Ducati Chile, otro gran amigo. Y bueno, y todos los que están involucrados. O sea, la verdad es que el mundo del motociclismo ha crecido, va a seguir creciendo. Y gracias a ti también, George, por darle pantalla y por darle espacio a la gente que está involucrada en esto, que yo creo que hoy en día somos muchos más los que estamos metidos y qué rico que sea así, que sigamos creciendo y que sigamos disfrutando de las dos ruedas. Y finalmente somos una comunidad, que esa comunidad hay que estar obviamente apoyándola, hay que estar pidiéndole también a las marcas y agradeciendo a las marcas que están siempre ahí y invitar a las que no han entrado al mundo de las motos que se sumen, porque sin las marcas, ya lo hemos dicho varias veces, no se pueden hacer este tipo de actividades. Obviamente dejar invitados a todas las marcas, las empresas que quieran apoyar a esta comunidad de motos, a Cristian que está haciendo su escuela C Moto, a las otras escuelas, a toda la gente que está, a los pilotos de competencia, porque sin ellos esto no avanza. Y nosotros queremos agradecerte, Cristian, que hayas venido, obviamente agradecer a tus marcas también y invitarlos a todos para la próxima semana a un nuevo podcast de moto temático desde aquí, desde la casa de Metzeler. Nos vemos. Chao, chao.